Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, séptimo semestre, Facultad de Derecho. Vamos a continuar con nuestra preparación para su preparación en la clase de Derecho Notarial 1. Ya esta clase ya inicia la preparación para el segundo parcial. Espero hayan estudiado bien en su primer parcial y les haya ido bien. Diríamos así, el aspecto principal es que tienen que profundizar en sus estudios. Los temas que damos aquí, esta es una preparación, esta es una eh, guía, diríamos así, que damos. Ustedes tienen que profundizar más, ya sea en el libro de consulta que hemos indicado o cualquier libro de introducción al derecho notarial, donde ustedes pueden verificar cada uno de los puntos que hemos visto de acuerdo al programa de la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, espero que continúen preparándose. Ya les he dicho, este primer curso de Derecho Notarial, pues es específico para que ustedes conozcan todas las instituciones que tienen que ver con el derecho notarial. Posteriormente, ya sea en notariado 2, 3 y 4, pues ya van a ir verificando lo que son las actas notariales, las actas de protocolización, las razones de legalización de firma, las razones de legalización de fotocopia, las escrituras matrices o contratos, la constitución de sociedades, el protocolo, que es lo que estamos viendo, el tema que estamos viendo desde hace 15 días. Hoy vamos a continuar viendo profundizando un poco más sobre el tema del protocolo y también la jurisdicción voluntaria, que son documentos, que son, diríamos, y procesos que el notario puede llevar como parte del ejercicio en su notaría. Eso es algo esencial y es documentos que son, diríamos, y procesos que el notario puede llevar como parte del ejercicio en su notaría. Eso es algo esencial y eso es algo importante que se conozca. Vamos con la presentación para el día de hoy. Muy bien, jóvenes y señoritas. A esta semana número 7, a esta preparación de la semana número 7, se le ha denominado, porque continúa este proceso del protocolo, pues la clase tema de protocolo 2. ¿Va a haber protocolo 3? Sí, va a haber protocolo 3. Esta clase, aunque ustedes no lo crean, está dividida en 3 partes. La próxima semana voy a mostrarles un protocolo. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan de qué se trata el protocolo y podamos verificarlo. Muy bien. El objetivo de la clase, jóvenes y señoritas, pues que se conozca la institución denominada protocolo. Hace 15 días, porque hace 8 días ustedes tuvieron su primer parcial, hace 15 días ya conocimos los antecedentes del protocolo, la definición etimológica, o sea, la etimología de la palabra protocolo, su definición, tanto doctrinaria como legal, los requisitos que conllevan el protocolo y las formalidades que conlleva el protocolo. Hoy vamos a conocer lo que es el depósito, o sea, qué significa el depósito del protocolo, la guarda y depósito, casos de depósito, o sea, cuáles son los casos en los cuales el protocolo se debe depositar, qué sucede cuando fallece un notario, qué es lo que se tiene que llevar a cabo, las garantías o principios que fundamentan la institución del protocolo. Todo, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, conlleva, diríamos así,
la institución del protocolo, o sea, tiene que ver con el protocolo y es necesario pues que ustedes ya lo hayan verificado. Recuérdense, hace 15 días pues vimos los antecedentes, la etimología, la definición, lo que es la apertura, el cierre, el índice, atestados y el empastado. Eso fue lo que vimos en su totalidad en lo que es el protocolo. Pues iniciamos con el depósito y guarda. Quiero hacer notar que tenemos un chat de Telegram para que ustedes, jóvenes y señoritas, pues puedan hacer sus consultas y responder las mismas. No tenemos preguntas hasta este momento y espero que algunos de ustedes, teníamos por lo menos ahorita que inicié la presentación, más o menos 50 personas en línea. Aquí tenemos en el chat 101 personas, entonces creo yo que sí van a poder realizar sus consultas, sus preguntas correspondientes. Entonces, cuando vayamos por la tercera presentación, pues voy a verificar si hay alguna pregunta sobre este tema y si hay alguna pregunta, responderla. Si no, pues vamos a continuar con el tema correspondiente. Muy bien, depósito y guarda. ¿Cuál es la diferencia entre el depósito y cuál es la diferencia entre la guarda? Guarda y depósito. Principiaremos diciendo que el notario no es propietario del o los protocolos, ya que únicamente es depositario del mismo y responsable de su conservación. El hecho que él adquiera o compre el papel no lo hace propietario del mismo. Esto es algo interesante para muchas personas que pues no son estudiosos del derecho notarial. Para ustedes, jóvenes y señoritas, pues es necesario que ustedes conozcan y sepan de qué se trata. ¿De qué cosa estoy hablando? En primer término, del aspecto de que el protocolo se adquiere. Vamos a hacer todo el proceso rápidamente. En primer término, ustedes, jóvenes y señoritas, se van a graduar de abogados y notarios en la Universidad Rural de Guatemala. Ese es el primer término, ese es el primer paso, diríamos así. Posteriormente, se registra y se juramentan en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ese es un segundo paso, es un segundo proceso. De allí, se registran en la Corte Suprema de Justicia, en el Archivo General de Protocolos y los juramenta la Corte Suprema de Justicia. Es el tercer paso, diríamos así. Es el tercer paso. Entonces, graduación, juramentación ante el Colegio de Abogados, juramentación ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarto paso y último, diríamos. Registro ante la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Ya con los dos, diríamos, de las dos juramentaciones previas, ya ustedes, jóvenes y señoritas, ya tienen derecho de registrarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria y de adquirir su primer bloque de papel especial de protocolo. Ya les había indicado en anteriores clases que tiene un valor más o menos de 550 quetzales. Son bloques de 50 hojas. ¿Puede comprar uno menos? No. Solo son bloques completos de 50 hojas cada uno. ¿Puede comprar más? Sí. Puede comprar 2, 3, 4 bloques, los que quiera conveniente. ¿Tienen algún vencimiento? No, no tienen vencimiento. O sea, usted los puede utilizar en toda su vida profesional. En toda su vida profesional. Puede ser que sea necesario comprar lo antes posible, o al mes, 2 meses, 3 meses, qué sé yo. O puede ser que les dure 1, 2, 3, 4, 5 años. Así es el derecho de poder adquirir el papel especial de protocolo. Ya verificamos que en el Código de Notariado, pues está el derecho de apertura, 50 quetzales,
se paga anualmente. O sea, los primeros días de enero, cada notario va a pagar su derecho de apertura de protocolo. Y eso ya, al haber adquirido el primer bloque de protocolo, al haber pagado su derecho de apertura de protocolo, ya puede utilizarlo. Ya lo indicamos con anterioridad también en la clase hace 15 días. ¿Con qué se apertura el protocolo? Con la primera escritura matriz que uno compulse. Así. Este es todo el proceso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de que el notario es depositario del protocolo y no propietario? Hemos pasado todo el proceso que ya les indiqué ahorita. ¿Y no es propietario de su protocolo? No, no lo es. El propietario del protocolo, así, en resumidas cuentas, es el Estado. Es el Estado de Guatemala. Y el Estado de Guatemala, pues tiene todo el derecho, diríamos así, de tener el protocolo del notario. Pero no uno lo compra, no uno se juramenta, no uno se gradúa y todo. Sí, así es. Pero aún así, el derecho, diríamos así, el derecho o la ley establece que el Estado de Guatemala es el propietario del protocolo. ¿Por qué motivo? Porque al momento uno de registrarse en el Archivo General de Protocolos, pues adquiere el derecho de adquirirlo, de utilizarlo, de compulsar sus escrituras. Pero ya vamos a verificar en su momento, y se van a percatar ustedes que ni siquiera el notario puede salir de Guatemala sin que deposite su protocolo ante el Archivo General de Protocolos o ante un notario activo. Entonces, al finalizar la vida del notario, por eso es que hay una parte que aquí se denomina notario fallecido. Al momento de fallecer el notario, una persona tiene que estar encargada de devolver o el protocolo adquirido o el protocolo ya utilizado de años anteriores y que definitivamente los tiene que entregar al Archivo General de Protocolos, que es la encargada última de guardar el protocolo del notario fallecido y de compulsar las copias correspondientes en cualquier momento. Entonces, en primer término, el notario es depositario del protocolo. ¿Es propietario del protocolo el notario? No, solamente y únicamente es propietario. La diferencia entre depósito y guarda, pues es simple, jóvenes y señoritas. El notario es responsable de su conservación. O sea, en primer término, el notario es depositario del protocolo. O sea, lo resguarda. Pero también guarda. O sea, el notario es responsable de su conservación. No solamente, diríamos así, en un tiempo determinado. No. Es todo el tiempo que esté bajo su cuidado el protocolo. Por lo tanto, el notario es responsable de su conservación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si existiendo, diríamos, si la responsabilidad del notario, existiendo la responsabilidad del notario, pues ya está, diríamos así, le sucede algo al protocolo del notario. Se extravía una hoja, se extravía un bloque, se deteriora un año completo del protocolo o varios años de los protocolos. Ya vamos a verificar un proceso por medio del cual el notario debe, así literal, debe de dar el aviso al juez de primera instancia, normalmente del ramo civil, para que resuelva si una hoja, un bloque o varios años del protocolo del notario A
B, C. No vamos a dar un número porque los notarios nos identificamos con un número, así como abogado y notario con un número. Y ahorita van, si no estoy mal, por más de 36,000 notarios, abogados y notarios. Perdón, no es y un número de clave de cada una de las notarías. Entonces, por favor, verifiquen eso, jóvenes y señoritas. Entonces, el notario, cualquier notario, estoy hablando de cualquier notario, no un notario en específico, o sea, todos los abogados y notarios, en este caso todos los que ejercen la notaría, es depositario del protocolo y también es responsable de su conservación. Y si se extravía una hoja, se deteriora una hoja o sufre cercenamiento una hoja del protocolo, debe de hacerlo ver ante un juez de primera instancia, el cual debe de resolver anulando la hoja del protocolo inutilizada o cercenada o extraviada. ¿Puede darse cualquier situación de esas? Sí, sí se puede dar. Y el responsable de ello es el notario. Ya vamos a ver el proceso en su momento. Si no estoy mal, en la próxima semana que verificamos ello. Muy bien. La ley guatemalteca menciona los casos de depósito del protocolo, algunos de forma temporal y otros de forma definitiva, por lo que puede hablarse de entrega según estos primeros 4 casos. Estos casos de entrega o de depósito, pues están establecidos en primer término en los artículos 26 y 27 del Código de Notariado. Pero también existe un quinto, que es el por fallecimiento, que es, diríamos así, la diapositiva que vamos a ver a continuación. Mientras tanto, verifiquemos esta diapositiva, por favor, jóvenes y señoritas. Casos en que se deposita el protocolo del notario. En primer término, o en primer caso, el notario debe dejar depositado su protocolo en otro notario hábil, dando aviso firmado y sellado por ambos notarios al Archivo General de Protocolos. Esto es, por ausencia del país por tiempo menor de 1 año. ¿Cómo así? Pues simple, jóvenes y señoritas, puede ser que se vayan a estudiar durante 6 meses, puede ser que salga un notario de vacaciones, se puede ir con su familia, se puede ir con los amigos o con las amigas. Es ahora muy popular aquí en Guatemala que los notarios salgan de viaje. Entonces, y ojo con esto, porque ausentándose del país por menos de 1 año, o sea, de allí en adelante tiene que entregar su protocolo. Si es menos de 1 año, ante un notario hábil, dando aviso, firmado y sellado por ambos notarios al Archivo General de Protocolos. En primer término. Pero, ¿y si no damos aviso, qué sucede? Si, por ejemplo, jóvenes y señoritas, como dirían los y las patojas, me quiero ir fugado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que nadie lo sepa, ¿verdad? La situación de esto es que existen varios listados. Uno que otorga el Archivo General de Protocolos, donde establecen los notarios activos. Otro que tiene el Instituto de Migración, donde también establecen o se verifican los notarios activos. Aunque uno no dé el aviso, puede ser que no le permitan salir del país. Pero es que yo voy de vacaciones, no voy a trabajar. Y me voy solo 1 semana, aunque se vaya solo 1 día, jóvenes y señoritas. Aunque se vayan solo 1 día. Más de 1 día,
ya es suficiente para que no les otorguen ese permiso. Entonces, se los comento por aquello que quieran irse fugados. En primer término, si los dejan salir, ya existe otra responsabilidad. ¿Cómo así que otra responsabilidad? Ya, propongamos esto. Es solamente un ejemplo. Que ustedes no quieran dar aviso. Se van 15 días del país. No estaban en los listados, por ejemplo, no estaban en los listados y tienen su protocolo, lo dejan con su amigo o su amiga o su vecino o su vecina, abogado y notario también. Mira, vos, te recomiendo mi protocolo. No tengas pena, si viene alguien yo le saco copia. Y se va. Lo dejan salir del país, esa es otra situación, ¿verdad? Lo dejan salir del país sin dar el aviso correspondiente. Si no da el aviso correspondiente, en primer término, ningún otro abogado puede dar copia o primer testimonio o testimonio especial del protocolo del notario, diríamos así, ausente. Por eso se denomina ausencia del notario ausente. Es responsabilidad del notario compulsar sus propios documentos en su protocolo. Bueno, esa es una responsabilidad, digamos así, administrativa. Pero ¿qué sucede? ¿Qué llega a suceder si utilizan o mal utilizan su protocolo? Pero es que él no estaba en el país, no hay ningún problema con eso. Él lo puede verificar en, con un documento que emite el Instituto de Migración, que ya salió del país, es un movimiento migratorio. Aún así, aún saliendo, es responsable de él o es su responsabilidad su protocolo. Entonces puede ser que hayan mal utilizado el protocolo y sea él el responsable. Inclusive pueden llegar a la comisión de un delito y él sigue siendo el responsable. Pero si salió del país, sí, claro, pero no dio el aviso correspondiente. Entonces hay responsabilidad administrativa y hay responsabilidad judicial. Puede hacer esta civil, puede hacer esta mercantil, puede hacer esta penal. Pero hay responsabilidad. Entonces, cuidado con eso. En estos casos, el notario al cual le queda en depósito el protocolo, o sea que sí se dio el aviso, puede extender copias o testimonios que fueran necesarias, ya que tiene facultad para ello. Ningún otro notario podría hacerlo. Pero desde luego, no podrá autorizar escrituras en ese protocolo que le ha sido depositado, mientras dure la ausencia del notario depositante. El depositario es responsable de la guarda y custodia de ambos protocolos, ya que la ley exige que sea también un notario hábil, o sea, un notario en ejercicio, habilitado. Entonces, jóvenes y señoritas, ese es el primer punto. Si se ausenta del país por, diríamos así, por tiempo menos de un año, se puede entregar su protocolo en depósito con un compañero, amigo, colega, notario en ejercicio, o sea, hábil, o sea, que tenga abierto su protocolo también para poder así realizar o extender copias o testimonios. ¿Por qué se dice o por qué se establece, jóvenes y señoritas, el aspecto que ningún otro notario podría hacerlo? Porque nadie puede utilizar el protocolo de otro notario. Y desde luego dice, no podrá autorizar escrituras en ese protocolo, pero ¿y no es notario igual pues que su colega, el que se ausentó? Sí, aún siendo notario, aún siendo notario en ejercicio,
y los dos, ambos, tengan protocolo, uno, o sea, no puede autorizar escrituras en el protocolo de otro. No es factible, no es legal. ¿Pasa? Sí, lamentablemente pasa que hasta personas inescrupulosas no, pues han utilizado protocolos de notarios fallecidos. Y por eso el siguiente tema que vamos a verificar. Entonces, no es factible, aunque sean los dos notarios, aunque sean los dos notarios. Lo único que tiene derecho es a compulsar, perdón, a autorizar copias o testimonios del protocolo del notario que está ausente. Pero si es por una semana, aunque sea por un día tiene 24 horas, más de 3,000, más de, ¿qué? Sí, son 24 horas, 3,000 y pico de minutos, si no estoy mal. Entonces, jóvenes y señoritas, es un gran tiempo para hacerlo. Puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser 15 días, puede ser un mes, pueden ser 6 meses, menos de un año. Ahora, por ausencia del país por más de un año. Esto es importante. En el segundo caso, en el segundo caso, en el segundo caso, si la ausencia es por más de un año, el protocolo debe depositarse en el Archivo General de Protocolos directamente, si es en la capital, o por medio de juez de primera instancia en los departamentos, quien lo debe remitir al archivo. En estos casos, es el director del Archivo General de Protocolos el único facultado para extender copias y testimonios. O sea, jóvenes y señoritas, por ausencia del país por más de un año, obligatoriamente el notario en ejercicio debe de entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos. Obligatoriamente. Pero ¿lo puede hacer el notario, un notario hábil? No. Tiene que ser por medio de aviso, porque se va a ausentar por más de un año, por más de un año, el notario ya hábil, habilitado, el mismo notario. Y tiene que hacerlo por escrito, así, dando aviso como corresponde. Entonces, sí es, diríamos así, es importante que se establezca que esta ausencia por más de un año debe de entregarse directamente al Archivo General de Protocolos. Esto es en el caso de la ciudad capital. Pero ¿qué sucede en el caso, diríamos así, de un notario en ejercicio en, en el interior del país? Se realiza por medio de juez de primera instancia en los departamentos. No indica que juez puede ser un juez penal, puede ser un juez laboral. Normalmente es un juez del ramo civil. Normalmente, al que se le entrega. Las distancias en Guatemala no son tan largas, pero podría darse alguna emergencia y que por emergencia no se haya podido dar. Entonces, la ausencia del país por más de un año debe entregarse en los departamentos ante juez de primera instancia. Aquí en la ciudad capital, al Archivo General de Protocolos directamente, quien es el único responsable de, de lo que es el derecho de extender copias y testimonios. El tercer caso, la inhabilitación. Ya estamos en el artículo 26, por favor. En el caso que el notario quedara inhabilitado por cualquier causa, puede ser por no dar un aviso trimestral, puede ser por causa de juez competente, puede ser por alguna situación, debe entregar sus protocolos al Archivo General de Protocolos en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos para que esto lo remitan al Archivo General de Protocolos, siendo el director del Archivo General de Protocolos el que tendrá las facultades de extender copias y testimonios que le sean requeridos.
Esto es importante, porque por inhabilitación, por una inhabilitación, ya sea esta temporal o permanente, porque pueden haber dos tipos de inhabilitaciones, alguna temporal que sea porque no dio un aviso correspondiente al Archivo General de Protocolos y se sancione con inhabilitación temporal. Se dan los avisos y ya continúa hábil el notario. Pero también hay inhabilitaciones permanentes. Por ejemplo, en caso de un proceso judicial, puede ser temporal también, si lo inhabilitan por 1, 2, 3 años, por ejemplo. O permanente, que lo inhabiliten para no volver a ejercer la, la profesión de notario. ¿Puede darse eso? Claro que sí. Lamentablemente he tenido conocimiento de un par de casos en los cuales un juez de primera instancia o un tribunal de primera instancia sería, sanciona a una persona con la inhabilitación permanente por el mal uso que le dio a la profesión del notariado. ¿Se da? Lamentablemente sí. Y en el cuarto caso, si un notario voluntariamente decide dejar de cartular, o sea, por alguna razón, también puede hacer la entrega de los protocolos al Archivo General de Protocolos. Podría darse el caso que por su edad, o sea, por la avanzada de su edad, por alguna enfermedad, esto el COVID, por ejemplo, o porque simplemente no desee seguir ejerciendo, tome tal decisión. Yo ya estoy cansado, yo ya estoy grande, ya no quiero cartular, entrego mi protocolo. O por alguna enfermedad, te en cuenta, por ejemplo, y esto se ha dado muchas veces, lamentablemente muy frecuente, el aspecto de que uno va a ser operado, el notario o la notario va a ser operado, y pues miren, no hay buenos pronósticos en la operación. Y la operación siempre es operación, así que puede existir diferentes situaciones. Entonces, se entrega el protocolo previo a la operación definitivamente, ¿verdad? Entonces es una entrega voluntaria de lo que es el protocolo. Desde luego, en los casos anteriores, o sea, en los 4 casos anteriores, por ausencia del país por menor tiempo de un año, por ausencia del país por más de un año, por inhabilitación o por entrega voluntaria, los protocolos serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante, al quedar sin efecto la causa que motivó el depósito. Esto lo establece el artículo 28 del Código de Notariado. Por favor, jóvenes y señoritas. Muy bien, vamos a continuar. Notario fallecido. Notario fallecido. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué motivo? Lamentablemente, y se lo digo así, lamentablemente se han dado casos, principalmente ahora con este problema del COVID, que por razón de una enfermedad, por razón de cualquier, cualquier inconveniente, pues surja, diríamos así, el fallecimiento de un notario. En esta semana, lamentablemente, ya nos enteramos de 2 notarios fallecidos en esta semana. Por diferentes circunstancias, sí. Un accidente, una enfermedad, pero se han dado estos casos. Entonces, el quinto caso diríamos así, de la entrega del protocolo en depósito es por notario fallecido. El fallecimiento del notario o con el fallecimiento del notario, los albaceas, o sea, aquellas personas que se quedan encargadas de realizar el trámite correspondiente, tanto intestado como testamentario, los herederos o posibles herederos o herederos ya resueltos, diríamos así, o sea, ya debidamente nombrados. Pueden ser hijos, puede ser la esposa, puede ser cualquier persona que haya declarado o que haya querido
el notario fallecido que fuera su heredero. Parientes. Parientes pueden ser cualquier persona que no sean herederos ni que no sean albaceas. Su esposa, un hermano, un primo, una prima, etc. O cualquier persona que tuviera en su poder protocolos de un notario fallecido. Deben depositarlo dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento al Archivo General de Protocolos, si fuera en la capital. Al juez de primera instancia, si estuviera en una cabecera departamental. Aquí se agrega alguien más. Al alcalde o al alcalde, si estuviese en un municipio. En estos casos, estos funcionarios deben remitirlo dentro de los 8 días siguientes del depósito al Archivo General de Protocolos. Esto está establecido en el artículo 23 del Código de Notariado. Entonces, jóvenes y señoritas, ¿qué sucede con esto del notario fallecido? Pues con el fallecimiento de un notario pueden ocurrir infinidad de cosas. Pero lo principal, ya en razón de chiste, indicábamos que los notarios el 31 de diciembre, en lugar de estar bebiendo, pues tienen que estar cerrando su protocolo. Ahora, en este caso del fallecimiento de un notario, podríamos decir, dentro de los 30 días del fallecimiento, en lugar de cobrar, diríamos así, la pensión del notario o de la notario, tienen que estar entregando el o los protocolos del notario. Los protocolos porque pueden ser varios tomos, jóvenes y señoritas. Si tienen 20 años de servicio, tienen que ser 20 tomos del protocolo. Si tienen 30 años de servicio, 30 protocolos. Si tienen 40, 40. Así sucesivamente. Pueden ser menos, nunca más. Menos porque probablemente 1, 2, 3, 4, 5, 10 años no hayan querido cartular. Pero nunca más porque solamente tienen derecho los abogados y notarios en ejercicio. Entonces, los albaceas, o sea, los encargados del administradores testamentarios o intestados, pueden o deben hacer la entrega de los compendios de notario, de protocolos del notario al Archivo General de Protocolos aquí en la ciudad, ya sean los albaceas, ya sean los presuntos herederos o los herederos debidamente declarados o cualquier pariente que tenga o que tuviera en su poder los protocolos de un notario fallecido. ¿Qué tienen que hacer? En primer término, entregarlo en la ciudad capital al Archivo General de Protocolos. En la cabecera departamental a un juez de primera instancia. No indica que juez de primera instancia, pueden ser varios. Puede ser penal, laboral, inclusive administrativo. Pero normalmente, jóvenes y señoritas, se entrega al juez de primera instancia del ramo civil. ¿Por qué razón? Porque son los que tienen mayor conocimiento de los problemas que pueden surgir con el protocolo de un notario. Y en los municipios, al alcalde municipal. Al alcalde municipal. Entonces, esta es, diríamos así, a quienes se le puede entregar. Y estas personas, estamos hablando de los albaceas, herederos, parientes o cualquier persona que tuviera en su poder el protocolo del notario, que se le haya entregado a juez de primera instancia o al alcalde, pues debe de remitirlo al Archivo General de Protocolos dentro de los 30 días siguientes. Así. ¿Para qué? Para que el Archivo General de Protocolos ya tenga bajo su cargo los tomos de los protocolos del notario fallecido. Normalmente se hace con un aviso, diríamos así, de entrega de los tomos de los protocolos de los años 1, 2, 3, 4, 5, 10, si quiere, y el protocolo que estaba en uso, con las hojas en blanco, si queda alguna, para que lo inhabilite el Archivo General de Protocolos. Así debe de ser entregado.
Entonces, jóvenes y señoritas, esto es, diríamos así, lo que se establece en el depósito del protocolo, ya sea esto por situaciones temporales, por ausencia del país, por entrega voluntaria, por fallecimiento, o ya sea esto por fallecimiento del notario, por entrega voluntaria, perdón, por inhabilitación por entrega voluntaria o por fallecimiento del notario. Voy a verificar si hay alguna duda, algún comentario. Aquí estamos. Tenemos varias preguntas. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, licenciado. Esos pasos de juramentación y registrarse en la SAT, eso se hace cuando uno va a ejercer recién graduado, pero si por el momento la persona no puede ejercer como abogado y notario, en ese momento todavía no se juramenta y se registra en la SAT, no le cobran algo monetariamente. ¿Alguna multa? Que yo recuerde, no existe multa. Lo que sí es que le digo es que normalmente ahí sí que se gradúan para poder ejercer como abogada, como notario. Y pues uno tiene la ilusión, diríamos así, de poderse juramentar como abogado, como notario, ya sea diríamos así, en el Colegio de Abogados, ya sea en la Corte Suprema de Justicia. O sea, normalmente uno lo hace casi inmediatamente. Conozco casos en los cuales se ha juramentado, pero no, diríamos así, por ejemplo, se ha juramentado en el Colegio de Abogados, pero no se juramentó en la Corte Suprema de Justicia. O sea, todavía no tiene ese derecho. No se ha registrado en la SAT. O sea, ¿cuál es el problema? Que no pueda adquirir su papel especial de protocolo. Nada más eso. Una multa que yo sepa no existe. Yo no recuerdo haber visto por ejemplo, en la ley del IVA o en la ley del impuesto sobre la renta, yo creo que no hay nada. No, o sea, alguna multa no lo creo. Licenciado, ¿qué pasaría si el protocolo se moja y la tinta se corre? ¿Siempre se le avisa al juez de primera instancia? Sí, porque se deteriora el papel y principalmente el acto jurídico que allí está establecido y que está debidamente autorizado y firmado. Normalmente solicita el juez de primera instancia previo a resolver que se vuelva a realizar ese acto y se le muestre a él cómo quedó nuevamente ese acto para que él lo habilite desde la fecha en que se había realizado de manera originaria. Sí se tiene que dar aviso. Licenciado, buenas tardes. Es decir, que el notario recién graduado debe asignar a quién dejarle el protocolo, sí. Inclusive es parte del registro. Allí mismo le indican, ya se llena un formulario y ahí mismo le indican qué abogado queda, diríamos así, queda como en resguardo en caso de fallecimiento, a quién acudir. Y sí lo tiene que indicar uno. Siempre tiene que indicar uno. O sea, la carrera lo obliga a uno a registrar a una persona. No necesariamente el que está registrado debe de quedarse con el protocolo en depósito, porque, por ejemplo, hay casos en los cuales hay amigos que, por ejemplo, el año que uno se graduó, están habilitados, pero ya han pasado 10, 15, 20 años y a la presente fecha ya no están habilitados. Entonces, puede ser, pero no necesariamente tiene que ser el mismo notario, el registrado en el formulario, el que se tenga que quedar en el depósito en caso de ausencia temporal. En caso de ausencia temporal, ya en caso de ausencia definitiva, por ejemplo, en el aspecto del fallecimiento, pues definitivamente que tiene que ya les indicaba, albaceas, herederos, parientes o cualquier persona debe entregarlo.
¿A quién se le informa legalmente? Estamos hablando me imagino yo, del registro recién graduado, tiene que ser ante el Colegio de Abogados y Notarios y ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí nos mandaron informando sobre una abogada prendida por interrumpir la labor policial dentro de las instalaciones policiales. Y qué difícil esto. Y conozco a esta abogada, les cuento. Sí, cabrón. Bueno, estos son... Gracias por el aviso, mi estimado Jorge. Qué difícil esto, pero sí, se dan estos casos. Bueno, continuemos con las preguntas. Voy a ver el tiempo. Un par de preguntas más. Buenas tardes, Lick. Si quiero viajar al extranjero, ¿con cuánto tiempo previo debo dar el aviso? Gracias, se me olvidó ese punto. Gracias por recordarlo. Inclusive con un día de anticipación, con el sello, o sea, con el aviso dado. Si ustedes se percatan, en el Código de Notariado establece qué es lo que tiene que indicar el aviso. Pero se debe de remitir al Archivo General de Protocolos o ante juez competente. Con el sello de recibido, una fotocopia, ya puede salir del país. No es necesario dar el aviso a algún lado. Con el sello recibido de que existe un notario que se va a hacer cargo de su protocolo. Un día antes no hay ningún problema. Ahí la abogada queda inhabilitada, Lick, con relación al de la policía. Todavía no, porque está detenida. Es una detención provisional. O sea, cuando es ligada a proceso, o en algún momento determinado, el juez puede indicar como medida precautoria que no puede realizar ningún trabajo de notariado. Puede ser. O si no, hasta que fuera sentenciada. Normalmente es cuando uno es sentenciado. Así. La inhabilitación por juez es cuando uno es sentenciado, pero esta inhabilitación es parcial, o sea, por un tiempo determinado. Las inhabilitaciones, diríamos así, permanentes, normalmente es cuando hay un proceso donde el notario o notaria haya actuado de mala fe, o sea, haya falsificado una firma, haya utilizado un protocolo de un notario fallecido o alguna situación, pero que tiene que ver con la carrera del notariado. Una falsificación, haya falsificado unos datos de las partes, alguna situación así que tenga que ver específicamente con la carrera del notariado. Voy a dejar acá estas preguntas, las voy a responder al final porque si no, no vamos a concluir la clase. Entonces, concluyo la clase y vamos a continuar. Con las respondiendo estas preguntas. Garantías y principios que lo fundamentan, que fundamentan ¿qué? A la institución del protocolo, a la institución del protocolo. Muy bien. Se ha dicho que las garantías o principios que fundamentan el protocolo son la durabilidad y la seguridad. Estos son principios que fundamentan la institución del protocolo. ¿Qué significa esto de durabilidad y seguridad? El doctor Oscar Salas afirma, dado que nuestro sistema notarial se concentra en el principio de que los originales o matrices deben quedar en poder del notario,
es necesario rodear y dotar a tales documentos de una serie numerosa de seguridades. Ello permite o facilita la expedición de copias, testimonios, lo mismo que la comprobación de la autenticidad de las mismas. En todos aquellos casos en que los documentos notariales sean redargüidos de falsedad. Se ha dicho, no obstante, que al principio, no obstante que el protocolo es un complemento de la función notarial, pero no es de absoluta necesidad. Esto lo dijo un connotado doctrinario del derecho notarial. Se denomina Sanauja. Ese es su apellido. Porque bien podría suceder tal como ocurre en los países que siguen el sistema sajón, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, que la autenticación de las actas y negocios jurídicos se realice sobre la base de que los documentos originales en aquellas constasen sean conservados por los mismos interesados. Entonces, en primer término, la durabilidad que deben de tener el papel especial de protocolos. Pues tiene que ser un documento durable. Y aparte de ello, si ustedes se percatan, existen varias medidas de seguridad. Por ejemplo, actualmente ya es el único papel especial de protocolo que existe. Anteriormente, estamos hablando del año 2000 para atrás, existía lo que se conoce el papel sellado, que era muy parecido, pero muy parecido al papel especial de protocolo. Ahora no. Inclusive el papel especial de protocolo tiene medidas específicas, especiales. Ya lo vamos a verificar en su momento, inclusive existe en la ley del timbre las medidas específicas del papel especial de protocolo. Además de ello, pues como parte, diríamos así, de la seguridad, eso es la durabilidad, pero como parte de la seguridad, hay, pues hay un número de registro, hay un número de quinquenio, existe una única institución que reproduce este papel especial de protocolo, y si ustedes se percatan, se deben de llenar varios requisitos para que el notario pueda adquirir este papel especial de protocolo. Y únicamente a un notario le venden el papel especial de protocolo. Ni siquiera puede decirse, bueno, yo voy a mandar a alguien a comprarlo. No, no se puede. No se lo permiten. Salvo un poder judicial con representación, pues probablemente. Pero gastaría más o alguna situación. Bueno, la cuestión de esto es que se tienen que llenar varios requisitos por medidas de seguridad para adquirir el papel especial de protocolo. No se permite, aún siendo ambos notarios, aún siendo ambos habilitados para ejercer el notariado, aún siendo así, no se permite a un notario utilizar el protocolo de otro notario, ni vivo ni fallecido, de ninguna manera. Se pueden, ya se estableció, se pueden emitir copias, extender copias, testimonios, pero en caso de emergencia, la única situación, ya por ausencia del país del notario, por inhabilitación del notario, etc. Entonces, jóvenes y señoritas, estos principios de durabilidad y seguridad fundamentan el aspecto de que el papel especial de protocolo debe de ser, diríamos así, depositado y resguardado por el notario o por el Archivo General de Protocolos. Lo que sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta es que el protocolo es un complemento de la función notarial, o sea, del quehacer del notario, pero no es de absoluta necesidad. ¿Cómo así? ¿De absoluta necesidad? Sí. O sea, se puede ejercer el notariado aún no teniendo papel especial de protocolo.
¿Se puede? Claro que sí se puede. Muy bien, jóvenes y señoritas. Ya vimos los principios que lo fundamentan. Ahora verifiquemos las garantías. Son 4 y entre ellas vamos a ver en esta presentación, en esta diapositiva, 2. La permanencia documental en las relaciones jurídicas. Esa es una garantía. El protocolo notarial constituye una garantía que presta el Estado para la efectiva perdurabilidad, o sea, durabilidad de los actos jurídicos que requieren de la intervención notarial para su completa validez y eficacia legal. Ello porque la intervención notarial para su completa, ello porque los protocolos evitan que se pierdan instrumentos públicos, los cuales en manos de las partes están sujetos al enorme riesgo de que resulten extraviados. La pérdida de dichos documentos, como es obvio, acarrea automáticamente la pérdida de la prueba del derecho consignada en los mismos, con los cuales se les podría ocasionar múltiples daños irreparables a algunos de los otorgantes del negocio jurídico. ¿Cómo así? En primer término, la permanencia documental de las relaciones jurídicas. Esa es la primera garantía para las partes. O sea, el papel especial de protocolo. El protocolo constituye una garantía que presta el Estado para la efectiva perdurabilidad. ¿Qué sucede si se extravía? ¿Qué sucede si se deteriora? ¿Qué sucede si se pierde? ¿Qué sucede si existe, diríamos así, una catástrofe y se destruye el protocolo? Ya lo indicaba que se podría ocasionar múltiples daños irreparables a algunos de los otorgantes del negocio jurídico. Así. Pero existen copias. Ya verificaremos, por ejemplo, el notario, en nuestro ejemplo clásico de la compra-venta, otorga, diríamos así, como mínimo, 3 copias. Y conserva el original el notario. O sea, el notario se queda con el original. Extiende un primer testimonio para el comprador. Extiende una copia de ese primer testimonio para el registro general de la propiedad. Y extiende una copia de esa escritura matriz en un testimonio especial que debe de entregarse al Archivo General de Protocolos. O sea, hay resguardo, hay permanencia documental. Y que el Estado otorga esa garantía a las partes. ¿Por qué razón? Porque si se extravía, por ejemplo, el original, hay alguna de las pruebas, de las copias. Si se extravía la copia del Archivo General de Protocolos, está una copia en el registro de la propiedad. O tiene una copia el comprador. Entonces, hay fórmulas. ¿Y por qué? Por la segunda garantía de ejecutoriedad de los derechos. Por la segunda garantía. ¿Cómo así? Existe o se justifica además por el hecho de que los actos y negocios jurídicos que se consignan ante los notarios tienen por lo general una cierta durabilidad que se prolonga en el tiempo, para lo cual es conveniente que los interesados puedan tener a su disposición en cualquier momento una prueba fehaciente sobre los derechos y relaciones jurídicas incorporados en todos aquellos casos en que la posesión de un título es requisito esencial para ejercitar o ejecutar un derecho. De tal forma que dicho derecho se haya incorporado en cierta manera al documento. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes y señoritas? Que el protocolo garantiza la ejecutoriedad de los derechos.
las diferentes copias que ya les indiqué, pues justifica, además, por el hecho de que los actos y negocios jurídicos que se consignan ante los notarios tienen por lo general una cierta durabilidad que se prolonga en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Jóvenes, señoritas, ya lo decíamos en anteriores clases, mueren las partes, muere el notario, pero el protocolo continúa. ¿Se muere el comprador? Por ejemplo, se muere el comprador, don Juan, se murió y no ha terminado de pagar. Diríamos así, es una compra-venta con garantía hipotecaria. Un banco puede reclamar, don Juan ya no pagó, entonces se le va a ejecutar la hipoteca y el banco se queda con la propiedad. Por ejemplo, otro ejemplo, don Juan tiene un hijo, Luis. Don Luis quiere seguir pagando la hipoteca. Lo puede hacer sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Posteriormente tiene que hacer el proceso de intestado o testamentario y que sea declarado heredero de esa misma propiedad. ¿Puede darse? Sí, claro. Pero esos son derechos que subsisten a don Juan, por ejemplo. Puede ser a ambas partes, a don Pedro y a don Juan, que hayan fallecido. Pueden ser que el notario mismo haya fallecido. Pero el documento, el negocio, los actos o negocios jurídicos permanecen. Permanece el protocolo. Esa es la garantía de ejecutoriedad. Vamos, continuemos con las últimas dos garantías. Autenticidad de los derechos. ¿Qué es esto de la autenticidad de los derechos? Pues el protocolo desempeña, por otra parte, una función autenticadora, en el sentido que las reglas legislativas atinentes a la formación y conservación del mismo dificultan enormemente la posible y eventual suplantación de documentos autorizados. Lo mismo que la interrelación de otros entre los que ya consta debidamente ordenados y fechados. Entonces, así, la autenticidad de los derechos es parte, diríamos así, de la garantía del papel especial de protocolo. Porque esta función autenticadora, o sea, las firmas y la firma y sello del notario, otorga, diríamos así, calidades, ya lo indicábamos anteriormente, de durabilidad y seguridad a los actos o negocios jurídicos. Pero, jóvenes y señoritas, puede ser de que alguien quiera en algún momento determinado suplantar documentos ya autorizados. Puede ser que le falte la firma del notario, puede ser que le falte el sello del notario, puede ser que hayan falsificado esa firma y sello. Entonces, son datos, diríamos así, que se pueden corroborar en el mismo protocolo, en una copia del protocolo, en la copia que está establecida en el Archivo General de Protocolos. Hay fórmulas para establecer, por eso mismo indica, las reglas legislativas, el Código Notariado, atinentes a la formación y conservación del mismo, dificultan enormemente la posible y eventual suplantación de documentos autorizados. ¿Por qué razón? Porque existen más copias, porque existen los originales debidamente resguardados por el notario o por el Archivo General de Protocolos. Entonces es mucho más difícil que trate o que diríamos que suplanten los documentos autorizados, ya sean estos escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización, de copia o de firma.
o sea, la función notarial. ¿De acuerdo? Esto es la autenticación de derechos. Y para concluir nuestra clase el día de hoy, aunque no va a ser lo último porque tenemos varias preguntas, la publicidad de los derechos. O sea, esta publicidad de los derechos, diríamos, es otra garantía más. Ya hemos hablado, en primer término, de los principios, durabilidad y seguridad, de las garantías, permanencia documental en las relaciones jurídicas, garantía de la ejecutoriedad de los derechos, autenticidad de los derechos y ahora publicidad de los derechos. Los protocolos cumplen una labor de publicidad porque los actos o negocios jurídicos que autoriza un notario suelen afectar intereses de terceras personas que no han intervenido en su otorgamiento. Constituye, en consecuencia, el protocolo el mejor procedimiento para que un documento esté al alcance de quien tenga interés en examinarlo y hasta sacar copia del mismo, lo cual sucede frecuentemente en materia de derechos reales. Los derechos reales ustedes ya los conocen, no voy a entrar en detalle de los mismos, pero sí el aspecto, y esto sí se los digo porque sí se da muy frecuentemente, el protocolo del notario es el mejor procedimiento para que un documento esté al alcance de quien tenga interés en examinarlo. Pueden ser, diríamos así, don Pedro o don Juan. Puede ser el banco, una cooperativa, un prestamista, que haya, diríamos así, que tenga a su cargo la hipoteca del bien inmueble. Puede ser un presunto heredero. Ya decíamos don Luis, don Marcos, doña María, doña Juana, cualquier persona. Y quisiera sacarle copia a los documentos notariales. ¿Lo puede autorizar? Únicamente el notario. Únicamente el notario compulsa las copias, sean estas certificaciones, sean estas simples, o sea, o el siguiente testimonio. Si ya se emitió el primero, puede ser el segundo testimonio. Si ya se emitió el segundo, puede ser el tercer testimonio. Por deterioro, por ejemplo, etcétera. Por deterioro, ¿cómo así? Una catástrofe, un terremoto, una inundación, cualquier tipo de problema. Ya vimos hace que menos de 5 años, recuerdo yo, que 2 poblados en Cobán, no fue en Cobán específicamente, en Alta Verapaz, se inundaron. Se inundó todo el poblado. Imagínense que el notario tenga su oficina en ese poblado y se hayan deteriorado no solamente el protocolo actual, sino que los protocolos anteriores. ¿Qué sucede? En primer término, existen copias en el registro de propiedad, en el archivo general de protocolos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que sucede con la reposición del protocolo? Pero, en resumidas cuentas, se debe de reponer ese protocolo. Se debe reponer. Ya sea con copias, por eso mismo es importante y por eso mismo tiene que emitirse o tiene que remitirse al Archivo General de Protocolos una copia de las escrituras matrices, actas de protocolización o razones de legalización emitidas durante un trimestre. Con 2 trimestres que uno se atrase, queda inhabilitado temporalmente para ejercer el notariado. Por eso es importante eso, por esta situación, por esta garantía, publicidad de los derechos. Los actos o negocios jurídicos que autoriza el notario suelen afectar intereses de terceras personas
O sea, ni siquiera de las partes, de terceras personas. Un prestamista, un banco, una cooperativa, un, un presunto heredero, etcétera, que no han intervenido en su otorgamiento. Entonces es necesario la adquisición de compras, la adquisición de copias, testimonios o copias simples. Las legislaciones centroamericanas establecen concordantemente con la doctrina, o sea, con los libros de los doctrinarios, la publicidad del protocolo notarial. Solo los interesados, o sea, solo las partes, podrán verlo y saber de su contenido en presencia del notario autorizante o del oficial que lo custodia, salvo aquellos casos de otorgamiento del testamento o donaciones por causa de muerte. Salvo aquellos casos de otorgamiento de testamento o donaciones por causa de muerte. Casos en los que mientras viva el otorgante, solo a este, o sea, solo a él, podrá ser enseñado. Entonces la publicidad también tiene sus restricciones. En primer término, hacia los interesados, hacia las partes. En segundo término, si es por testamento o donación por causa de muerte, solamente al interesado, únicamente a él. Vamos entonces, jóvenes y señoritas, a ver si hay alguna pregunta, a responder la misma y pues posteriormente ya hacemos las preguntas de la clase y concluimos la misma. Buena tarde, Lick. En caso de un incendio y se echa a perder el protocolo, podría ser incendio o siniestro. Me imagino yo que ¿qué sucede? Pues tiene que reponerse el mismo. Ese proceso lo vamos a ver la próxima semana, porque es extenso, es largo. Entonces sí es necesario que nos tomemos el tiempo necesario para poder verificar esta situación de la reposición de protocolo. Pero eso se da en caso de un siniestro, de un incendio, de una catástrofe, de una inundación, o sea, de que se deteriore por cualquier motivo el protocolo del notario. O sea, el protocolo actual o de años anteriores. Digo una pregunta, ¿es obligatorio hacer la juramentación si quiere, así literal, si quiere ejercer como abogado y notario o si quiere ejercer como abogada y notaria? Pues definitivamente que sí, es obligatoria la juramentación. Muy buenas tardes, Lick. Si se llegara a mojar o cualquier otra cosa, ¿se puede pedir una copia al archivo ya que se le hizo entrega de una copia al final del año? De antemano, gracias. No es al final del año. Usted tiene 25 días hábiles para entregar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. A final del año, lo que se entrega es el índice, el cierre y el índice del protocolo. Digo una pregunta. Si se confunde la numeración de los folios, se tiene que rectificar el mismo y solicitarle al juez de primera instancia esa rectificación, dar aviso de esa rectificación a un juez de primera instancia, el cual debe de autorizar por medio de resolución, la cual tiene que ir en los atestados, ya sabemos que son los atestados del protocolo, tiene que ir en los atestados del protocolo esa resolución de juez donde autoriza la nueva foliación. O sea, es una situación así, no grave, pero sí se debe de dar, se tiene que informar ante juez competente. Lick, para que el juez de primera instancia anule el protocolo extraviado, ¿se paga? Es el tiempo que uno mismo como abogado, porque en este caso es la actuación como abogado, tiene que realizar ante un juez de primera instancia, indicando que en su protocolo se deterioró la hoja número tal y tal, inclusive se puede adjuntar copia de la hoja o de lo que quedó de la hoja, y no se tiene que pagar, pero tiene que darse el aviso y uno como abogado en este caso tiene que dar el aviso correspondiente y tiene que manifestarse. Inclusive hay audiencia para el Archivo General de Protocolos. Entonces se lleva tiempo.
Eso es lo que paga el notario. ¿Qué consecuencias puede tener el notario si la Policía Nacional Civil envía un informe al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, informando sobre la injerencia, manipulación o presión del notario a un proceso policial, pero este es puesto a disposición del juez? En este caso, en primer término, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Se puede informar, no es específicamente al colegio, sino que al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, para que en algún momento determinado podrían sancionar por falta de ética al abogado o a la abogado, en este caso, a la abogada, por faltas a la moral, por faltas a la ética profesional. Sí se puede dar, puede ser sancionada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Además de ello, puede estar sancionada por un juez competente. Inclusive una inhabilitación parcial. Por un tiempo determinado puede estar inhabilitada al ejercicio de la abogacía y del notariado. Puede ser de las dos fórmulas. O sea, sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias de ambos lados. Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, una sanción, y una sanción del Tribunal de Honor en este momento, jóvenes y señoritas, en este momento una sanción del Colegio de Abogados queda perpetuidad. Eso quiere decir que usted quiere ejercer un cargo de elección popular como abogado, por ejemplo, magistrado, procurador, algún cargo de elección, está limitado porque uno de los primeros requisitos que se le solicitan es una certificación o constancia que no ha sido sancionado por el Colegio de Abogados, por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Entonces, cuidado con eso. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué pasa si en una compra de un terreno o compra-venta muere el que está comprando? ¿Qué pasa ahí con respecto al dinero ya dado? ¿Lo puede reclamar un familiar del fallecido? En algún momento determinado, sí, si no van a continuar pagando. Pueden terminar pagando y ya está debidamente registrado la compra-venta, se da una carta total de pago y ya puede iniciar el proceso de intestado o testamentario de la persona fallecida. O sea, podría continuar. Si no continúan, puede hacer el reclamo. O sea, le devuelven el terreno y puede hacer el reclamo correspondiente del dinero ya aportado. Tiene que estar debidamente justificado cuánto se aportó. Licenciado, ¿qué pasaría si el Archivo General de Protocolos agarra fuego por un cortocircuito o por alguna situación? Eso se da. Y se quemara todos los documentos de los protocolos de todos los licenciados. Eso, lamentablemente, también ha pasado, les cuento. De acuerdo a la información que yo tengo en este momento, además de que está en físico, pues existen un resguardo digital, no sé si completo en este momento, un resguardo digital de todos los protocolos antiguos, no los actuales. Se perderían algunos, pero creo yo que se pueden recuperar en algún momento determinado. O sea, seguridad continúa habiendo. Que no es infalible, pues definitivamente que no lo es. Ya no tenemos otras preguntas, vamos a hacer las preguntas de estudio. Ya les indiqué y ahora sí ya lo saben completamente. Estas son preguntas de estudio, no necesariamente van a ser las preguntas del segundo parcial. Semana 7, pregunta 1. ¿Qué calidad tiene el notario si él mismo no es propietario del protocolo? 2. Es uno de los casos del depósito del protocolo. 3. ¿Cuál es la base legal del depósito del protocolo por inhabilitación? 4. Es una de las instituciones a las que se debe de entregar el protocolo de un notario fallecido. Y 5. Es un principio en el que se fundamenta el protocolo. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes y señoritas. Ya estamos en la 7ª semana. Espero que todo les haya marchado bien. Creo que si no estoy mal, ustedes todavía tienen un examen pendiente de su primer parcial. Espero que les vaya muy bien, que hayan estudiado a profundidad y así pues puedan ganar su parcial que todavía les corresponde. Buena tarde y nos vemos la próxima semana en este mismo horario, jóvenes y señoritas.